Bueno, a continuación vamos a hacer un turno de preguntas, pero muy breve, y les invitaría a todos a ser lo más concisos posibles y hacer unas reflexiones que vayan al asunto central que queráis plantear. Bueno, tenemos 15 minutos en concreto, así que voy a intentar dar ejemplo aplicando síntesis. Bueno, muchas gracias por las 3 ponencias. Siento que Ángela Sierra no haya podido desplegar media hora más de todo lo que estaba hablando, porque verdaderamente no podía ser más interesante ni más lúcido. Voy a empezar haciéndole una pregunta a Manuel. Cuando hablabas de la estetización del mundo, pensaba yo en cómo piensa Deleuze la división que opera Kant en el pensamiento. Y dice que Kant establece una revolución porque cambia de la esencia y la apariencia a los fenómenos y las condiciones de fenomenicidad, como el primer fenómeno luego. Entonces yo cuando tú hablabas de esa estetización del mundo precisamente, yo pensaba en que efectivamente hay máquinas de fenomenicidad, pero yo te preguntaría, ¿dónde entiendes tú que se ubican? Porque esas máquinas también son quizá líquidas ellas mismas. Y luego, a propósito de la espléndida ponencia que nos ha brindado Ángela Sierra, yo tenía una pregunta que inquiría precisamente por qué capacidad tiene acaso el neoliberalismo para construir una concepción de la verdad que lograra conciliar la liquidez y el relativismo que por un lado necesita, y de otra una lógica que permita efectivamente, digamos, establecer una mensura de la adecuación. Porque una cosa es la política de la verdad, que esta sí la has comentado, que es un resultado, y otra la ontología de la verdad. Y claro, tú al final de tu conferencia has dicho la concepción cuantitativa, que en este caso sustituye a la cualitativa, pero es que no la puedes sustituir, porque ¿cómo entonces se determinaría tal concepción? Es decir, ¿cómo? No puede alcanzar fin, no puede alcanzar límite, pero si no alcanza determinación, tampoco puede fijar el debate, tampoco puede fijar el objetivo del consenso, entonces ya no necesitamos consenso. Esa es la cuestión. Es decir, prescindimos al final del aparato democrático. Esto es todo al cabo. Vamos a recoger las otras 2 preguntas que hay, de Francisco Javier y de Irene. Yo había pensado, según hablaba Manolo, una pregunta para él, pero me parece que vale para Ángela a lo mejor la misma. Si tiene la misma opinión, pues vale, a lo mejor solo tiene que contestar uno, pero si hay discrepancia. Estabas hablando del fin de las ideologías, pero parece que ese es un lema más bien de pensamiento neoconservador o neoliberal, ¿no? La ideología que ha acabado, el fin es la comunista y la socialista, ¿no? Y eso lo vemos nosotros incluso en el Parlamento, ¿no? Cuando alguien del PP le dice a uno del PSOE, esto es ideológico, lo que hay que hacer es gestionar bien porque esto es ideológico, ¿no? Y entonces, claro, si eso lo digo con lo que has dicho antes de la democracia de los sentimientos, parece que ahora lo importante es la imagen y los sentimientos que genera. Ya las ideas no, pero es que además lo importante son los sentimientos, ¿no? Estoy recordando el caso de la huelga de Air France, donde parece que todo el mundo estaba a favor de los huelguistas, hasta que pasó una vez un directivo ahí al lado, le agarraron de la chaqueta y le rompieron la chaqueta. Salió la fotografía de que le habían roto la chaqueta, se acabó la huelga y perdieron la batalla, ¿no? Y entonces, la pregunta que os haría es si vivimos en una sociedad donde se ha impuesto la gestión de recursos, la imagen, y se acabó discutiendo ideas políticas, ¿no? Gracias. Irene. Yo tengo una pregunta que puede ser para toda la mesa, pero que viene inspirada principalmente por las menciones que ha hecho Andrés al metaverso y demás plataformas, y me preguntaba, un poco hablando de los metarrelatos que habéis mencionado todos, que Ángela hacía alusión al neoliberalismo como metarrelato, ¿qué ha pasado para que hayamos sido capaces de renunciar a nuestro mundo, que seguramente será mi mundo, como siempre incluye Teresa, para que en cuanto se nos ha ofrecido la posibilidad de crear una nueva vida, en este caso en el metaverso, que podríamos llegar a una situación donde en este mundo inmundo tenemos una casita de 30 metros, pero en el metaverso tenemos un chalet con piscina, y estaríamos encantados de tener, ¿no?, y de desarrollar esa vida o tener otro trabajo diferente en el metaverso. Entonces, ¿qué es lo que se ha quebrado ahí? Porque me cuesta mucho pensar que simplemente salgan estas plataformas y nosotros nos inscribamos en ellas
así de alegremente si no es porque hay algo que está fallando en ese mundo inmundo, ¿no? O sea, no puede ser solo el metarrelato neoliberal que nos enseñe nuevos espacios donde ser consumidores, en este caso todo esto es meta, sino que también tiene que haber algo que se nos hace insoportable en este mundo para constantemente buscar nuevos espacios y nuevas, ¿no?, otras metavidas que pase. Yo me pregunto qué tiene que ver eso con la condición del trabajo, ¿no? Porque al final en este mundo tenemos dos opciones. Una que es vivir para buscar trabajo, y entonces cuando estamos separados lo que necesitamos es urgentemente trabajar, pero es que la otra nos obliga a estar trabajando constantemente para poder vivir. Entonces me pregunto, en un espacio que fagocita el resto del ocio y de lo que habéis estado mencionando, ¿cómo puede surgir ahí un acontecimiento político? Si no hay libertad y no hay decisión, en ese cruce, ¿no?, que es donde diríamos que se produce el acontecimiento político entre libertad y decisión, ¿qué hacemos cuando no hay ese espacio? Porque ¿cómo puede pasar, cómo podría, por ya enlazarlo con Ángela y ahora me callo, cómo podríamos pensar una realidad alternativa? ¿Qué más hay? Si es que podemos imaginarlo, o como insiste Jameson, nos imaginamos de todo extraterrestres, otro mundo, menos el fin del capitalismo y menos el fin de otro nuevo, menos la instalación de otro nuevo orden, perdón. Yo no quería. Vale. ¿Quieres hablar tú primero? No. Bueno, ya que estoy en ello, vamos a ver. En primer lugar, dar las gracias encarecidamente, inagotablemente, a la conferencia de Andrés González Novoa, porque es una fiesta para el pensamiento, ¿no? Todos esos regalos de las glaucas, de las lechuzas de Atenea. Después, claro, los 4 pecados capitales, pero discutidos desde el capitalismo neoliberal, el Bosco, Goethe, además haciéndonos notar que era antecedente del Zaratustra, el Nietzsche. Bien, una invitación por placer de su inmensa inteligencia, y es ver si puede improvisar cómo serían, esta vez no serían los 7 pecados capitales, entonces las virtudes teologales, quizá, establecidas desde la resistencia. En el caso de Manuel Roblizo, muchísimas gracias también por esa intervención. Jesús Conil, ¿verdad? Era el profesor con el que habíais estudiado verdad y método. Y mi pregunta, yo comparto por entero esa comprensión del cristianismo hermenéutico, del dónde buscaremos a Jesús, allí donde estaba el oprimido y le disteis esperanza y alegría y pan y bebida al sediento, y esta es una comprensión completamente hermenéutica, porque no es la figuración de un relato, sino que acontece, siempre que acontece, el amor al oprimido y el amor al sufriente, ¿no? Yo también albergo una esperanza teológico inmanente ahí, ¿no? Y mi pregunta sería, ¿qué dispositivos, es parecida a la que hacía, qué dispositivos podríamos encontrar desde su propio punto de vista para la resistencia y para cambiar el mundo a mejor? Y en relación a la ponencia extraordinaria de Ángela Sierra, que no será ni la última, ni la penúltima, ni nada de nada, al menos en Enriqueta, una reflexión, ¿no? Si en efecto la posmodernidad de la izquierda hermenéutica, no cualquiera, fuera una bifurcación, en efecto, de la modernidad ilustrada, que además abrazara algunas de las dimensiones del barroco, ¿no lo habría sido precisamente para que su crítica del ateísmo, del cientificismo desarrollista, del evolucionismo, de la temporalidad reducida a la linealidad, no abonaran el camino del capitalismo, en un momento además en que a mí me sigue pareciendo muy vindicable Althusser, ¿verdad? Claro, una vez que hemos descubierto que el proletariado quiere ser burgués y que ha desaparecido el sujeto de la revolución y que ha desaparecido el sujeto de la historia,
No sería entonces, y termino, incluso esto, hay una verdad no instrumentalizable, y es en eso en lo que está enteramente el segundo Heidegger, y lo que está más el segundo Heidegger incluso que Bátimo, ¿verdad? Y esta es Aletheia, y esto es lo sagrado, indisponible. Entonces, todo eso son anticipaciones de cómo habría una absorción, es una pregunta. ¿No serían anticipaciones de cómo habría una absorción por parte del capitalismo neoliberal de las versiones modernas que se enlazaban ya con el capitalismo para poder hacer una izquierda no capitalista? Bueno, perdonadme, no quería quedar tanto. No nos da tiempo a coger más preguntas, lo siento muchísimo. Es importante. No, es muy importante porque quiero mencionar a Gadamer. Como esto va sobre eso, quiero decir que Gadamer es verdad y método y tiene relación con todo lo que estáis hablando. Uno de los instrumentos metodológicos es el juego. Sí. Saber jugar los niños, no como desecho, no el juego como desecho, y aprender a jugar para después poder jugar como adulto el consenso. Por eso quería rescatar, porque simplemente... Muchas gracias. Pues tenéis ahora que condensar y sintetizar muchísimo las respuestas, lo siento mucho, 3 minutos cada uno. Sí. Por poner retos. Si queréis... Voy a ligar las preguntas de Irene y de Teresa de forma muy breve. A ver, no sé si conocen el concepto de hikikomori, ¿de acuerdo? Se está expandiendo por el mundo y es el joven que renuncia de forma voluntaria y consciente al mundo real. Cierra su habitación con candados, abre un agujero por debajo de la puerta para que los padres le pasen la comida y directamente coloca un montón de pantallas y cascos para sumergirse en el metaverso. ¿Por qué? Porque los algoritmos desde los años 90 han ido orientándose a lo que llamamos la programación de las sirenas, como el mito de la Odisea, a que justamente el mensaje que tienen que hacía encallar a los barcos y por el que Ulises tiene que atarse al mástil es porque dicen exactamente lo que quieres escuchar. ¿De acuerdo? Todo el discurso, toda esa programación de algoritmos va en escucharte, pero no solo escucharte lo que verbalizas, sino lo que no dices en tus silencios, con tus clics, en la intimidad, con tus perversiones, y darte ese discurso de forma instantánea. Eso lo hace terriblemente atractivo. Por eso Ulises tiene que atarse al mástil, no porque las sirenas digan algo malo, sino porque están diciendo justamente que es el héroe que ha vencido en Troya y viene a devolver la paz a Ítala. Y si a eso le sumamos ese elemento tan atractivo, porque está hecho para ti y exclusivamente para ti, y nada más que para ti, con un mundo que encima con el neoliberalismo se ha vuelto mucho más odioso y que encima con la pandemia y con las tecnologías te ha hecho tener menor contacto con las personas, empieza a crecer un elemento de fobia, de temor hacia el otro, y al mismo tiempo un onanismo, una especie de amor enfermizo a ti mismo, porque ya no eres el mierdecilla que soy, me meto en internet y soy un bárbaro de 2 metros musculoso que le arranco la cabeza a los orcos. No tengo problemas. Eso por lo que respecta. Las virtudes, me lo voy a tener que pensar mucho, pero yo lo primero que he pensado que vincularía para hacerle el juego frente a los pecados serían las virtudes que debería encarnar la democracia, pero déjame que lo piense un poquito y le dé una vuelta, ¿vale? Así que creo que los 3 minutos y le doy la palabra a las compañeras y compañeros. Muchas gracias. Bueno, también muy rápidamente, yo creo que sintetizando las 3 preguntas que de alguna manera se puede hacer, realmente yo creo que se ubica, bueno, a través de mecanismos que pueden ser más o menos complejos, pero no habría que buscarlo en este sentido en grandes absolutos tampoco, sino seguramente en todos nosotros, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría hacer referencia a una vertiente de uno de nuestros homenajeados, de Bátimo, que no es tanto la vertiente de Bátimo como filósofo académico, sino la vertiente del hombre comprometido, el del Bátimo político, ¿no? Que hasta donde yo sé fue alguien que fue diputado en el Parlamento Europeo, si mal no recuerdo,
Y en aquella época en la que ya se supone que habían caído las grandes ideologías, probablemente con una lógica un poco perversa, porque si los partidos comunistas, el Partido Comunista Italiano, el Partido Comunista Español, había estado todo el rato diciendo que no asumían el modelo soviético, y sin embargo es cuando desaparece el modelo soviético cuando esos partidos consideran que tienen que desaparecer, ¿no? Pero precisamente el Bátimo político, nuestro homenajeado político, fue el que entendió, precisamente el autor del pensamiento débil, el que entendió que a pesar de eso el compromiso político tenía una utilidad, tenía una validez. Y si mal no recuerdo, pues estuvo en las filas del Partito Radicale, que efectivamente era un partido muy caracterizado por la ausencia de dogmatismo, lo cual encaja bastante bien en lo que es su propia filosofía. Y si mal no recuerdo también en el Olivo, ¿no? Que de alguna manera también venía a sintetizar esta perspectiva de que una vez que habían caído las grandes metanarrativas del discurso político, sin embargo todavía quedaba mucho que hacer a través de la transformación de la vida cotidiana y a través de otro tipo de ideologías, que yo entiendo que lo que representaba el Olivo pues era otro tipo de ideología, no exactamente la ideología marxista clásica del gran sistema, pero sí que representaba un tipo de ideología que en definitiva se concretaba en algo que también expresaba el primer día, ¿no? En el encuentro con el otro, en el encuentro con el desfavorecido, en el encuentro con el que menos tiene, con el que tiene sus derechos cercenados, ¿no? en la línea del Partido Radical, ¿no? De manera que ahí tendríamos un compromiso, quizá no en torno al gran concepto, pero sí en torno a lo que es la necesidad de mejorar la vida de la gente, lo que hemos dicho antes con el tema de la eutanasia, con tantas y tantas cosas que partiendo todavía de valores, y por tanto se puede decir en cierto modo de ideologías, y quizás siguiendo también lo que apuntaba Bátimo, en lo que recoge el Papa en Fratelli Tutti, ¿no? Esa idea de compromiso como la política no es algo que esté ajeno a... La política es algo que hacemos nosotros, y en la medida en que hacemos nosotros es algo que podemos utilizar para lo que planteaba la profesora Teresa Oñate como dispositivo para cambiar el mundo a mejor. Y nada, termino así rápido porque seguro que lo que tiene que comentar Ángela es muy interesante. Bueno, las preguntas que habéis hecho me ha dejado en la perplejidad absoluta. Yo ya estaba perpleja con el título, pero en fin. Lo primero que habría que decir es que la verdad en la política o la verdad política es siempre transitoria. No tiene más posibilidad de futuro que los sujetos colectivos que han alcanzado un poder y lo ejercen, valiéndose de un consenso sobre lo que ellos consideran la verdad política, que siempre tiene una dimensión de funcionamiento y de gobernabilidad. Eso por una parte. Por otra parte, Irene decía antes, ¿qué nos queda si nos apuntamos a lo que ellos nos mandan? Cuando viene el metaverso, nos apuntamos al metaverso. Cuando vienen los coches híbridos, corremos a comprar el coche híbrido. Bueno, es que el neoliberalismo ha tenido la capacidad de generar un relato en la cual el mejor de los mundos posibles es el neoliberal. ¿Por qué es el mejor de los mundos posibles? Porque es el que ofrece la eterna juventud, la vida eterna dentro de poco, la capacidad de reinvención de ti mismo y de invención del futuro. Y hasta ahora las luchas obreras, campesinas, no tienen esa dimensión. Han perdido la capacidad de suscitar en torno de las mismas la cohesión. No pueden competir contra la juventud eterna, ni contra la vida eterna, no pueden competir. Ellos hablan de reparto de la tierra, de preservación del agua, de preservación de las culturas, etc. Pero del antienvejecimiento, de la vida eterna, de estar siempre aquí, aunque últimamente
nos han dado la lección de humildad la pandemia, pero en lo concernente a estar siempre aquí. Pero en el caso es que podemos decir es que el neoliberalismo ha dejado sin imaginario de futuro a las clases trabajadoras. No tienen imaginario de futuro. Y ahí está el gran éxito del neoliberalismo. Porque dentro de la sociedad neoliberal sí se heredan estamentos y realidades sociales de la sociedad moderna, las clases sociales, etc. Eso se hereda, pero esas clases no son resilientes porque no tienen un imaginario de futuro que puedan ofrecer al conjunto de la sociedad. Esa señora que la Thatcher nunca había visto pasear por la calle. La sociedad lo recuerda, ¿no? Y luego hay otra cosa. No solo han sido capaces de asumir los sueños, no de este presente, sino de un largo pasado. El sueño de la vida eterna, el sueño de la eterna juventud. Hasta los colonizadores españoles iban buscando la fuente de la vida eterna en Colombia, por ejemplo, y en Bolivia. Es decir, que son historias que han sido capaces de proyectar a un futuro que dicen que ya ha llegado. Entonces, en ese horizonte, lo que habríamos de preguntar es ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Ser jóvenes con cirugía? ¿Vivir eternamente? No sé si vivir eternamente al cabo no será aburrido, no lo sé. Pero la realidad es que esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Pero insistir siempre que la verdad siempre es la verdad en la política siempre se corresponde a un acuerdo de poder. No llega más lejos. Cuando se rompe el acuerdo, se rompe la verdad. Por ejemplo, Trump, los republicanos y los demócratas, ¿es que tienen cosas distintas? No. Trump no es un nacionalista, es falso. Lo que quiere es globalizar los productos estadounidenses, no de que los globalicen los chinos. Pero eso no significa que sea nacionalista, que haya dejado de ser globalista. Entonces, hay un artículo que acabé no leyendo por si acaso me caía en una situación más sombría, y es un título precioso, dice: el neoliberalismo ha acabado con los sueños. Puede que tenga razón.